Bienestar en tus palabras, podcast. Temas que impactan nuestro bienestar en la familia, el trabajo y la comunidad. Con Margarita Castillo. Para mí el bienestar tiene que ver con tus pensamientos, tiene que ver con la naturaleza de lo que piensas. Si tienes pensamientos positivos, proactivos, entonces eso va a producir acciones en el mismo sentido. Si son negativas, pesimistas, pues nos podemos imaginar de qué se trata. Y para eso es muy importante tener el control de nuestros pensamientos. Y eso lo logramos por medio de la conciencia. Soy un creyente que es un estado mental, el bienestar, y desde luego para poderlo lograr es muy importante que logres tus objetivos, que tengas en principio elementos básicos como seguridad, como alimento, etcétera, etcétera, y entonces la claridad mental para fijar tus objetivos e ir por ellos. Y lo que pavimenta justamente ese camino son tus pensamientos. Así lo veo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Bienestar en tus palabras. Yo soy Margarita Castillo, directora y fundadora de B-Training, y me da mucho gusto que sigan nuestros contenidos. Y bueno, estamos ya a nada de la inauguración de los Juegos Olímpicos de este año, París 2024. Y bueno, por eso es que traemos este tema, equipos olímpicos y su relación con el talento laboral. Es decir, a través de la visión y el análisis deportivo de nuestro invitado, que ya escucharon en el testimonio, vamos a aprender y vamos a entender qué podemos, ¿verdad?, identificar de los equipos olímpicos para gestionar nuestro talento, para observar sus necesidades, sus competencias, qué entrenamiento necesitan, obvio, ¿verdad?, ganar medallas. Entonces, los equipos olímpicos se preparan física, mental, emocionalmente, relacionalmente, y para estar y llegar sanos a una competencia de este grado como son los Juegos Olímpicos. Pues me da muchísimo gusto recibir en este episodio y a una persona que aprecio y que de verdad valoro y reconozco el gran gusto y pasión que tiene por su trabajo. Él es Ciro Procuna, comentarista deportivo de ESPN y por supuesto también parte de nuestra red de B-Speaker. Bienvenido. Gracias, Maggie. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar por aquí. Gracias. Siempre veía tus entrevistas, decía, ¿cuándo lo voy a entrevistar? Y bueno, ya se dio el caso, ¿no? Con mucho gusto, y más estando tan próximo a una cita tan importante como los Olímpicos. Sí, interesante platicar. Siempre creo que el deporte y los negocios, las empresas, se llevan bien en el sentido para identificar qué pasa, ¿no?, en este tipo de entrenamientos, ¿no? Sí, yo sí te digo, si alguna vez me llegaran a preguntar cuál es el último evento deportivo que te gustaría cubrir, es decir, con este y te retiras, escogería unos Juegos Olímpicos. Lo reúnen todo. Son 2 semanas, poquito más de 2 semanas, donde en una ciudad se concentran los principales exponentes del deporte. Entonces, lo reúnen todo. Claro, por supuesto. Te tocó en algunos momentos cubrirlo y me parece interesante. Oye, dijiste algo muy padre en tu testimonio para ti, qué significa bienestar. Así empezamos con todos nuestros invitados y sí, los pensamientos fundamentales. Bueno, vamos al tema. Para ti, ¿qué significa un equipo olímpico? ¿Cómo lo describirías? Pues un equipo olímpico triunfador tiene las bases de todo equipo deportivo que también funciona, con un ingrediente adicional que voy a citar al final. Entonces, para que este equipo funcione y tenga buenos resultados, debe de tener pues una cuota de talento, debe de tener también un sentido de complementariedad. Tú necesitas diferentes tipos de elementos en un mismo equipo. Pongo, por ejemplo, un equipo de fútbol. Necesitas características para un guardameta. Necesitas también características muy específicas para un defensa. Tiene que ser fuerte, con capacidad de anticipación, con fundamentos defensivos. Luego tienes un mediocampista que es un jugador con mejor manejo de balón, con más creatividad, con sentido de asociación hacia adelante, y tienes al delantero que es un definidor. Entonces, todo esto se complementa para entrar en juego y poder dar un resultado. Y dependiendo de la naturaleza de cada deporte,
es que tienes esas características que necesitas en cada componente. Entonces deben de complementarse, deben de ser solidarios en el esfuerzo, deben de ser mentalmente inquebrantables, deben de estar habituados a someterse a situaciones límite y levantarse. Entonces son una serie de elementos, deben de tener un líder que puede ser algún futbolista, algún jugador dentro del terreno de juego, o también viene desde la figura del entrenador, o puede venir de ambas partes. Entonces todos esos elementos que hacen a un equipo ganador también deben de estar en un equipo olímpico. ¿Cuál es ese añadido que tiene? Que son cada 4 años los Juegos Olímpicos, que son en buena medida en muchos de los deportes atletas amateurs. Entonces es la cita más importante de sus carreras y puede no haber otra. En los campeonatos de ligas de fútbol, pues tienes un campeonato cada año, hay un Super Bowl cada año, etcétera. Aquí es cada 4 años y eso les da un valor muy especial, además del espíritu olímpico, que pese a malos manejos, a directivos corruptos, a gobiernos impresentables que se han ayudado de los Juegos para lavarse la cara, pues se mantiene vigente el movimiento olímpico, así de poderoso es. Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Este ingrediente adicional que es cada 4 años, ¿no? Claro, y el valor de los juegos, o sea, los juegos, la pureza de la familia, no quiero decir la familia olímpica, pero sí del deporte olímpico te lleva a esa raíz del deporte en sí. Entonces, eso es muy poderoso. Gracias, Ciro. ¿Algún atleta o equipo que tú recuerdes que haya destacado, obviamente, en la historia de los Juegos Olímpicos? Quizá hay muchos, ¿no? Pero que se te venga alguien a la mente y que digas, este atleta, este equipo hizo algo, ¿no? ¿Cuáles son esas cualidades que encontrarías? Mira, como atleta individual, el primero que me impactó fue Greg Louganis y Carl Lewis. Greg Louganis en los clavados, el mejor clavadista que yo he visto. Era una cuota de perfección que entregaba en cada lance, difícil de igualar, el mejor de su época. Y Carl Lewis, porque era un tipo muy completo. Él era capaz no nada más de ganar en carreras de velocidad, en Los Ángeles 84 lo recuerdo muy bien, también en carreras de relevos o en salto de longitud, que fue su gran obsesión, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces, como individuales, ellos. Como equipos, tendría que poner por delante al de Barcelona 92 de básquetbol, porque ese fue un equipo único. Ahí se reunieron por primera vez atletas o basquetbolistas profesionales. Y coincidió con que era la época de Magic Johnson, de Larry Bird, de Michael Jordan, de Charles Barkley. Entonces, 4 de los mejores de todos los tiempos juntos en un mismo equipo. Ganaron sus partidos por un promedio de diferencia de 43 puntos. Cada juego de ellos en el Palau de Sant Jordi, en Barcelona, era una exhibición aparte, ¿no? Se sabía que iban a ganar, pero cada juego era una exhibición particular. Entonces, ese. Otro que me encantó y que, confieso que no lo vi, pero después vi la película y me encantó, se llama Milagro, le pusieron en español, Miracle on Ice, de Disney. Es del equipo de hockey sobre hielo de Lake Placid en 1980, que le ganó al equipo invencible de Unión Soviética en la semifinal. El entrenador Herb Brooks llevaba un equipo colegial, por mucho no tan talentoso y tan sólido como el soviético, pero esa noche los convenció de que ellos iban a ser los mejores en el campo, ¿no? Entonces, ese convencimiento que vino de parte del líder, de Herb Brooks, su entrenador, me parece que lo convierte en un equipo punto y aparte, ¿no? Lamentablemente en México no tenemos muchos éxitos olímpicos y menos todavía en equipos, pero creo que sí hay 2 ejemplos que podríamos poner. Coincidieron en Londres 2012, cuando México gana en fútbol, con una columna vertebral veterana, con Guillermo Ochoa, con Carlos Salcido y con Oribe Peralta, con un grupo de jóvenes que lo venían haciendo muy bien en citas anteriores a nivel juvenil, y en clavados, Paola Espinosa con Alejandra Orozco. Se llevaban 11 años de diferencia. Paola, la consagrada, la veterana, con una jovencita de 15 años. Hoy Ale Orozco es la veterana y la que va también en clavados sincronizados a participar en París. Excelente. Me quedo con este tema de los mejores en un equipo, ¿no? Excelentes exhibiciones.
ganar a los invencibles, ¿no? Por supuesto, y convencer desde el líder, ¿verdad? Convencer desde el líder. Exacto, sí. Y también, en este caso, esta mancuerna que dijiste de Paola y de Alejandra, ¿no? ¿Cómo sigo? ¿Cómo tengo un ejemplo a seguir? ¿Cómo puedo también llegar a superar a mi ejemplo y poder ponerme las pilas para entonces estar en un lugar privilegiado, ¿no? Sí, y entender en este caso de la parte veterana, como también lo fueron Ochoa Salcido y Oribe Peralta, arropando a esos otros jóvenes de 18, 19, 20 años para una cita tan importante, ¿no? Y esto me recuerda un poco a lo que estamos viviendo en las empresas o lo que están viviendo también nuestros clientes, que son empresas multigeneracionales. Claro. ¿Sí? Entonces están conviviendo las diferentes generaciones y ahorita tocas este punto que lo vemos ahora y es un tema muy importante hoy en las organizaciones, ¿no? Pero esta mezcla, ¿no? Del veterano y del joven, sí, claro, que sin duda se debe de dar. ¿Cómo vienen ahora en los Juegos Olímpicos en este año las naciones líderes? ¿Por qué lo van a hacer? Las que van a estar en ese cuadro de medallas en el medallero, ¿cuáles ves como posibles y por qué serán que lleguen ahí? Pues las más importantes siguen siendo Estados Unidos y China. Ahí no hay mucho cambio, porque tienen un sistema tan grande, tan poderoso y tan bien aceitado que es muy complicado tumbarlos de los primeros lugares, ¿no? Es cuestión de tiempo para que terminen decantándose las cosas. Muchas veces depende de cómo esté el calendario para que terminen cayendo las medallas en donde deben de caer, ¿no? Pero ya se sabe que Estados Unidos es potencia en atletismo, es potencia en natación. Me encanta lo que llevan en natación, a mí especialmente la natación me apasiona mucho en los Juegos Olímpicos. Y llevan a Caleb Dressel, que me parece un fenómeno, va por sus terceros Juegos Olímpicos. Llevan a Katie Ledecky, que va también por sus terceros Juegos y que es la mejor en natación de distancia. En natación de fondo es sensacional. Entonces, ya sabes que van a hacer potencia también en gimnasia, etcétera. Y en el caso de Estados Unidos se debe al extraordinario sistema de deporte universitario que tienen implementado. Entonces, eso es una consecuencia del sistema colegial que tienen a diferentes niveles. Entonces, cada universidad tiene sus propios equipos representativos, entran en competencia cada año y de ahí surgen selectivos bravísimos que te derivan en representantes muy importantes para los Juegos Olímpicos. Entonces, en Estados Unidos, producto de todo el semillero que tienen a nivel universitario. Y China, pues ahí te avientan todo el músculo del Estado, ¿no? Para ellos los Juegos son una manifestación, una oportunidad de demostrar el músculo que tienen como nación. No me meto en sus prácticas, porque aparte tampoco son muy conocidas, pero bueno, sabes que en gimnasia van a estar, sabes que en clavados van a hacer el 1-2 y le van a dejar lo demás a quien se anime. Entonces, por diferentes vías, pero son esas las grandes potencias, como siempre. Claro, China y Estados Unidos, sí. Bueno, China evidentemente ese espíritu olímpico, ¿no? Del que hablabas hace rato, lo tienen, ¿no? Ese espíritu de ganar, de colocarse, de destacar como nación, en fin, ¿no? Creo que también lo trae, por supuesto, sus deportistas. Bien, y en la delegación mexicana, vayamos a la delegación mexicana. Sí, hablando obviamente de las características generales que tú observas, Ciro, en los deportistas que nos van a representar. Hay de todo seguramente y habrá cosas que a lo mejor no nos gusten, pero me gustaría destacar estas 3 características que tú observas del talento que es clave dentro de la delegación mexicana. Yo creo que algo que distingue a esta generación olímpica y que la comparte con anteriores es que han tenido que forjarse contra muchísima adversidad. Siempre he dicho que los que logran triunfar a nivel olímpico lo hacen a pesar del sistema y no gracias al sistema. Pensé que las cosas podrían cambiar un poco ahora que Ana Guevara estaba al frente de la CONADE y que ella, habiendo sido atleta y habiendo sido también víctima de ese sistema tan desfavorable, tan corrupto del deporte federado en México, podía hacer que cambiaran un poco las cosas, pero me equivoqué. Entonces,
estos atletas están teniendo que remar contracorriente. Entonces ahí hay una primera adversidad que han tenido que superar para llegar a su sueño, que son estos Juegos Olímpicos. Entonces, a pesar de un montón de adversidades, de malos manejos, etcétera, pues eso ya les provoca un sentido, un espíritu de resiliencia para levantarse ante las adversidades, ¿no? Y después vienen las que van a tener en competencia. No hay muchas esperanzas de medalla para la delegación mexicana, pero sí hay ejemplos que me parecen muy importantes y que aunque no logren medalla, merecen el reconocimiento, como Alexa Moreno. Alexa se ha levantado de un montón de adversidades, de bullying, para ser una de las mejores en su especialidad. 4º lugar mundial en el 2023 en salto de caballo. En tiro con arco siempre hay una posibilidad, ahí es donde contamos con Alejandra Valencia. En clavados, aunque no ha sido la misma potencia de antes como en, por ejemplo, en marcha, pero clavados siempre está presente. Ahí tenemos a Alejandra Orozco, a Gabriela Gúndez, a Kevin Berlín, a Juan Celaya, son nombres que tenemos que tener en mente. Y en natación artística lo vienen haciendo muy bien. Nuria Diosdado encabeza a este grupo de competidoras que apenas hace no mucho ganó plata, pero cuando entramos ya en una competencia a nivel mundial, ellos ganaron en Budapest, pero cuando entramos en una competencia donde están las rusas, que son las mejores en lo que antes se conocía como nado sincronizado y natación artística, ya es un nivel de competencia más alto, pero van a estar en la final y creo que pueden dar algo de qué hablar. ¿Qué hay en común en ellas, en ellos, en los que has destacado? Resiliencia, levantarse ante la adversidad, confiar en sus capacidades para mantener vivo ese sueño olímpico, solidaridad, porque también aquí coinciden cosas en lo colectivo. Por ejemplo, el equipo de natación sincronizada, de nado artístico, pues es poner en sintonía las voluntades de varias nadadoras para hacer algo de altísimo grado de dificultad. Entonces, todo ese entrenamiento que hay detrás para pulir una buena rutina y dejarla lista para el momento más importante está también como parte de su soporte. De acuerdo. Bien, pues sí, si no hay, como dices, a pesar de las adversidades, ahí están, nos van a representar, y si no hay muchas posibilidades, hay talento que destacar y reconocer como el que nos comentaste. Muy bien, pues éxito para nuestra delegación mexicana, por supuesto. Y bueno, vamos a cerrar con nuestro tradicional semáforo, Ciro. Foco rojo, foco amarillo y foco verde, en ese orden. Queremos que nos comentes cómo observas, ya nos dijiste, y me pareció muy destacable lo que decías del sistema universitario, que es sembrar la semilla en el talento, ¿no? Por parte de Estados Unidos como algo destacable. Pero en general, ¿qué pasaría en ese foco rojo? ¿Por qué estos equipos olímpicos, cómo podrían llegar a hacer un buen papel, ¿no? Pero ese riesgo, ¿cuál sería, ¿no? En el caso del foco rojo, el amarillo preventivo, donde hay que poner cuidado a estar alertas, y bueno, lo que hemos avanzado en el foco verde. Vamos con el rojo. Bueno, foco rojo tiene que ver con la presión, ¿no? La presión de unos Juegos Olímpicos es punto y aparte. Puedes haber estado en campeonatos mundiales, en selectivos nacionales, etcétera, pero nada se compara con el aparador de unos Juegos Olímpicos. Para eso debes de estar muy bien amueblado mentalmente para poder resistir esa presión. Entonces tienes que estar blindado en lo mental, muy en sintonía con tu entrenador para ir manejando la ansiedad, para irla procesando y que llegado el momento de la competencia puedas dar tu mejor versión. Eso es lo que yo les pido a los atletas que van a competir por México, que llegado el día coincidan las cosas para que nos entreguen su mejor versión, su mejor marca, su mejor tiempo, su récord más alto en lo personal. Si se logra eso, entonces después vendrán otros factores que muchas veces no dependen de ti. Pero si logras blindarte ante la presión, habrás dado un paso muy importante para que entonces pueda darse eso otro. ¿Y el amarillo? El amarillo creo que tiene que ver con, en ese manejo de la presión, tú tienes que saberlo procesar. Un poco de presión, un poco de tensión viene bien en el momento de la competencia, porque te hace estar atento, alerta, prevenido a todo lo que viene por delante. Mira, es muy difícil controlarlo todo, y más en unos Juegos Olímpicos, donde
dependes de muchos otros factores. Inclusive la forma en la que se sortean tus rivales. En el taekwondo, por ejemplo, se hace un sorteo y te puede tocar una llave, un camino más complicado para llegar a la zona de medallas, o si te dan buena mano, lo tienes más sencillo, no depende de ti. Entonces, un poco de tensión para el momento de competencia, bien gestionado por ti, te va a ayudar a que estés alerta y no te confíes y des lo mejor de ti para ese momento. Es como una especie de entrenar una mente atenta, ¿sí? Atenta a esa presión, sí, ¿no? Porque el foco rojo es la presión. Entrénate, ¿no? Mentalmente para entonces irla superando, es la prevención. El foco verde, ¿en qué sí hemos avanzado? ¿En qué se avanza en estos equipos, ¿no? ¿En qué se ha avanzado? Pues yo creo que los atletas que han desarrollado una mentalidad muy importante, ¿no? Porque no nada más son los mejores de México, que ya es decir algo importante. También han tenido que sobreponerse a muchas adversidades, como decía hace un momento. Entonces, sí creo que se ha ganado mucho en mentalidad. A mí, los atletas olímpicos me merecen todo el respeto, porque nadie se acuerda de ellos durante 4 años. Pocas veces les tiran un lazo o les tiramos un lazo en los medios de comunicación y llegado el momento se les exigen cuentas, ¿no? Cada 4 años. Entonces, ellos están en su propio mundo, ellos saben desarrollarse, ellos han encontrado vías para, si no llegan las becas, yo valerme por mí mismo, encontrar caminos de patrocinio, estar mejor representados para poder desempeñar mejor su actividad. Entonces, creo que sí han avanzado mucho en mentalidad y eso los hace ya especiales, traigan o no traigan medallas, que eso ya depende de otros factores. Por supuesto. Dices algo muy interesante, ¿no? No olvidarlos, reconocerlos, todo el esfuerzo. Y a veces también en las organizaciones, cuando se escalan puestos en las promociones, a veces las mismas personas que están tratando de demostrar que pueden hacer las cosas, a veces están olvidados, ¿no? Sí. No se les reconoce en el momento y pueden pasar años sin reconocer ese talento que hay. Ahorita me llegó esta parte de relacionarlo también con las empresas. Y si te das cuenta, volvemos al punto inicial. Te hablaba de los pensamientos y de tener control de tus pensamientos. ¿Cómo? Por medio de tu conciencia, que es un paso más profundo, ¿no? Si tú tienes control de tus pensamientos, sabes gestionar la presión, sabes levantarte de los momentos de adversidad, sabes procesar todo el camino hacia los Juegos Olímpicos. Entonces, muchos de esos principios me los ha ido dando precisamente el deporte, la práctica del mismo y cómo lo hacen y lo gestionan los principales exponentes del deporte. Es un campo amplísimo y ejemplar en muchos sentidos. Totalmente, totalmente. De nuestros pensamientos vienen las emociones. Sí. Entonces, fundamental entrenar una mente atenta y bueno, qué mejor reconocimiento, como dices tú, a estos equipos que cada 4 años se preparan para dar su mejor versión, ¿no? Su mejor marca, no tanto, a lo mejor, bueno, qué bueno, llegue la medalla, pero te vas a estar superando a ti mismo en cada competencia. Sí, si das tu mejor versión, eso te va a acercar a tu objetivo. Y bueno, ya dependerá del objetivo que te hayas marcado, dependerá de otros factores, pero yo soy un convencido que ya los atletas que van a Juegos Olímpicos han tenido que superar un montón de obstáculos y eso los hace especiales. Ciro, muchas gracias. Podemos seguir con esta plática, pero de verdad muy rica en cuanto a todo lo que nos compartiste. Gracias por estar con nosotros. Encantado de venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar en un episodio más de Bienestar en tus Palabras. Chequen, revisen, analicen todo lo que hoy platicamos para ver qué hay, en qué hay que entrenar a nuestros equipos, cómo valorarlos, ¿verdad? Y que entendamos, sin duda, ¿verdad?, que entrenar una mente atenta es una responsabilidad del líder y de sus equipos. Los esperamos y, por supuesto, si quieren alguna conferencia de Ciro, aquí estamos para atenderlos. Parte de B-Speaker de Ciro Procuna. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bienestar en tus Palabras, podcast. Temas que impactan nuestro bienestar en la familia, el trabajo y la comunidad. Con Margarita Castillo.